Yo voy a exponer el tema de recuperación de oro y cobre utilizando microorganismos lixiviantes. Bien, primero quiero empezar explicándoles en qué consiste la lixiviación. Y bueno, la lixiviación, la clásica, la normal, la que se utiliza en la mina, es la lixiviación química, que es la separación de metales dentro de una mezcla de otros metales y minerales. O sea, eh, en los minerales podemos encontrar oro, plata, cobre y otros metales más como zinc, plomo, los cuales los metales, lo que se quiere es separarlos de los minerales para poder darle un valor económico. Bueno, esa es en el proceso químico normal se utilizan principalmente para extraer oro, cianuro y para extraer cobre y otros metales, ácido sulfúrico. Eh, la composición mm, mayor, por así decirlo, en donde encontramos oro, cobre, plata y otros metales de gran valor económico, es la pirita. La pirita es sulfuro de hierro. Ese es el componente principal que tienen los minerales. Y desde hace muchos años ya se ha visto la manera de extraerlo de una manera que tenga un menor impacto ambiental. Y una de las formas es utilizando microorganismos. Como pueden apreciar en la diapositiva, el principal compuesto que componen los minerales es la pirita, pero hay otros compuestos como la arsenopirita y la calcopirita. Cuando se utilizan los microorganismos lixiviantes, a este proceso se le llama biolixiviación, los cuales los voy a explicar también más adelante. En un proceso de producción normal en una mina, encontramos que primero se extrae de la mena todos los minerales y luego se lleva a la planta para ser molida. A este proceso se le llama molienda. Una vez que los minerales están del tamaño de las partículas pequeñas, se los lleva a la planta de lixiviación, en donde se los trata con compuestos químicos, como lo mencioné antes, con, por ejemplo, cianuro o ácido sulfúrico. Después de esto, em, los productos que se obtienen tienen diferentes finalidades. Si es el metal de valor económico, pasa por un proceso de rescate en donde se separa el solvente del metal y posteriormente pasa a la refinación para luego ya ser llevado al mercado. Pero hay otros productos como el solvente que tiene eh, el medio, que es el ácido sulfúrico o el cianuro, y tienen material particulado como sigue habiendo, por ejemplo, arsenopirita, calcopirita y otros minerales que por no tener un valor económico lo llevan a un lugar al que se llama botadero, en donde se concentra la investigación es en los siguientes lugares. En los relaves, por ejemplo, podemos encontrar todavía oro, plata y otros metales de valor comercial, pero estos ya no son pasados por otro tratamiento debido a que la ley que tiene em, este relave es muy baja. Con ley me refiero a que hay muy poca cantidad de metales de alto valor económico y por eso es que se almacenan en lugares a los que llamamos relaves. Otros de los
lugares en donde se concentra la investigación es en las minas de baja ley. En estos lugares también encontramos metales de alto valor económico, pero tiene muy poco de estos metales. Entonces, lo que se trata de hacer es pasar por un proceso no químico, ya que no resulta ser rentable. Y otra de las cosas en las que nos vamos a concentrar son las placas electrónicas. Ahí podemos encontrar también metales de alto valor económico, entre ellos el oro y el cobre principalmente. Bueno, como les explicaba, el mecanismo convencional químico consiste en que el mineral tiene contacto con un solvente y el cual posteriormente entra a una separación y finalmente a una extracción, en donde en la extracción se puede separar eh, los metales de alto valor económico y los minerales que no tienen valor económico. Bien, ahora vamos a explicar el mecanismo de biolixiviación. Existen dos formas de biolixiviación. Una que es la directa, en donde los microorganismos directamente pueden separar, por ejemplo, el cobre del mineral calcopirita o arsenopirita, por ejemplo. Y hay una manera indirecta en donde el ion férrico es producido a partir de la oxidación bacteriana y este pasa a ser un oxidante. Se ha comprobado que en los drenajes ácidos de minas, que es donde se inicia estos estudios, el hierro es mucho más oxidante que el oxígeno. Y por este mismo mecanismo se trata de aprovechar tanto el mecanismo indirecto como el directo en los tanques de biolixiviación. Bien, en la lixiviación directa, como les explicaba, el microorganismo em, utiliza el oxígeno como receptor final de electrones y utiliza el mineral para obtener energía, obtener los electrones. Como se puede ver en la ecuación, tenemos un sulfuro de un metal bivalente. Este reacciona con el oxígeno, esta es una ecuación resumida, y se obtiene el metal bivalente y el ácido sulfúrico formado. Luego, por otro proceso que les voy a explicar más adelante, se puede separar el metal bivalente del solvente. Para este mecanismo es importante que las bacterias permanezcan cerca de la superficie del sustrato sólido. De lo contrario, es muy difícil y es más lenta que este mecanismo se dé. Y en la reacción indirecta tenemos una serie de mecanismos, tanto químicos como biológicos, para que se pueda separar el metal del mineral. Eh, para empezar, podemos encontrar que el sulfuro de hierro, mediante una reacción con oxígeno y agua, intermediario por los microorganismos, generan sulfato férrico y ácido sulfúrico. Este sulfato férrico posteriormente reacciona con el sulfuro de metal bivalente. Podemos suponer que el metal bivalente puede ser cobre, por ejemplo. Y posteriormente se forma sulfato de cobre, por ejemplo, azufre elemental y sulfato ferroso. Luego el sulfato ferroso y el sulfato ferroso, por otra reacción con microorganismos, intermediada por microorganismos, reacciona con el ácido sulfúrico y el oxígeno para formar otra vez el sulfato férrico y agua. Y este mecanismo eh, se repite durante todo, todo el ciclo en el que se comienzan a separar
los metales. También es importante recalcar que se forma ácido sulfúrico, y este ácido sulfúrico es importante porque sirve como un solvente para los metales, para la separación de los metales. Como podemos ver en la siguiente reacción, el azufre elemental reacciona con el oxígeno y el agua para formar el ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico eh, es reutilizado por los microorganismos, sirve como medio, perdón, para los microorganismos para llevar a cabo las reacciones que acabo de describir. Bien, después de las reacciones en donde se puede separar el metal bivalente, una forma de recuperación del metal bivalente es utilizando, por ejemplo, hierro elemental, el cual se obtiene puede ser acero, de fragmento de acero, y con esto lo que se quiere es separar el, el cobre para que pueda precipitar, ya que al tener una valencia cero, este se separa del solvente precipitando. Aquí tengo que recalcar que el cobre es utilizado como ejemplo. Pueden ser otros elementos, por ejemplo, zinc, que también se utilizan en este proceso y también se puede separar de la misma forma. Ese es el proceso de biolixiviación en donde se puede separar los metales bivalentes, lo que acabo de explicar. Pero también se puede recuperar oro a partir de los lugares donde los he mencionado, que son los relaves o las menas de baja ley, incluso las placas electrónicas. Pero para recuperar el oro es un mecanismo diferente. Ahí no hay reacciones químicas, sino más bien lo que se aprovecha son las reacciones químicas para que, por ejemplo, el oro pueda ser liberado del mineral, ya que normalmente el oro se encuentra en los minerales donde encontramos pirita, arsenopirita, calcopirita, y estos lo recubren. Eh, Esto impide que cuando se lleve al tratamiento con cianuro, el oro, pueda ser recuperado. Y por eso es que se aprovecha los mecanismos de lixiviación para poder liberar al oro y así posteriormente pasarlo al tratamiento con cianuro. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, encontramos que el oro está recubierto por los minerales. Pero cuando ya le hacemos un tratamiento con la lixiviación microbiana, podemos liberar al oro de los minerales, haciendo que no estén tan recubiertos y posteriormente pasarlo a tratar con cianuro. El tratamiento con cianuro ya puede disolver al oro y posteriormente pasa a la etapa de recuperación y refinación. Eh, También podemos encontrar que el oro no es el único metal que puede ser recuperado con este mecanismo, sino también puede ser la plata. Y tengo que recalcar que estos metales no participan en la reacción química. Los microorganismos más utilizados y el que mayormente ha sido estudiado ha sido acidotiobacillus ferroxidans. Pero también encontramos otros microorganismos como acidotiobacillus dioxidans, leptospirillus ferroxidans o leptospirillus ferrifilum. También existen otros microorganismos que también realizan la lixiviación microbiana, como por ejemplo ferroplasma, que no lo menciono, pero se conocen ya de estos microorganismos, pero lo que caracteriza a este microorganismo, por ejemplo, es que trabaja a temperaturas más altas, a diferencia de Acidophilus ferroxidans, que es un mesófilo.
Su temperatura óptima es de aproximadamente de 30 a 33 grados. En el caso de ferroplasma y ferroglobus, que es otro microorganismo, eh, su temperatura óptima es aproximadamente de 50 a más. Bueno, continuando con acidotiobacillus y leptospirillum, estos son microorganismos gram negativos, mesófilos y quimiolitoautótrofos. Ellos son aerobios y en el caso de acidotiobacillus thioxidans es un aerobio estricto. Por eso es importante que, como voy a explicar más adelante, haya una buena oxigenación en el mecanismo para que el mecanismo de lixiviación se dé con el menor costo y optimización del tiempo. Otra de las cosas que se ha estudiado es que existe una mejor lixiviación microbiana cuando existe cultivos mixtos, ya que, por ejemplo, Leptospirillum ferroxidans y Acidotiobacillus thioxidans movilizan la misma cantidad de metales que Acidotiobacillus ferroxidans. Y si lo llevamos a un cultivo mixto, las proporciones de movilización de metales van a ser mucho mayores que utilizando una sola cepa, un solo cultivo. En las imágenes podemos observar con microscopio electrónico de barrido a Acidotiobacillus ferroxidans en la imagen izquierda, y en la imagen derecha podemos encontrar Acidotiobacillus thioxidans. Eh, una de las recomendaciones que se da para que el mecanismo de lixiviación sea exitoso es que se obtenga los microorganismos del lugar donde se va a hacer la lixiviación microbiana. Es decir, si yo lo voy a hacer en la mina de Tamboraque, por ejemplo, yo obtengo los microorganismos del mismo lugar donde hay drenajes ácidos. ¿Por qué se recomienda esto? Porque ha pasado que cuando han comprado cepas de acidotiobacillus, por ejemplo, y los han llevado de un lugar, de una mina, a otro lugar, a otra mina, o una empresa es proveedora de estos microorganismos, no tienen el mismo porcentaje de extracción de metales que cuando se saca el microorganismo del lugar, ya que el microorganismo del lugar está muy bien adaptado a las condiciones tanto de las proporciones de minerales como de climáticas para realizar la lixiviación microbiana. Luego del recojo de las muestras, estos se llevan al laboratorio, en donde con el medio 9K se puede reactivar a los microorganismos para que posteriormente lo llevemos a los tanques de lixiviación. En la solución 1 podemos encontrar sulfato de amonio, cloruro de potasio, fosfato ácido de potasio, sulfato de magnesio pentahidratado y nitrato de calcio. Estas son en pocas proporciones. Y en la solución 2 también podemos encontrar sulfato ferroso, heptahidratado, y es importante que en el medio haya ácido sulfúrico. Estos microorganismos realizan la lixiviación microbiana a pHs muy bajos. Entre 1 y 3 es su pH, es su rango de pH. Pero para el caso, por ejemplo, de Thiobacillus, hay varios estudios en donde encuentran que el pH óptimo es de 2.2, 2.3. Bien. Terminando de explicar
el medio donde se puede cultivar el microorganismo, voy a pasar a explicar las formas en las que se hacen la biolixiviación. Una de ellas es la biolixiviación en pila. Como podemos observar en la imagen derecha, en el terreno de biolixiviación, se coloca, en este caso, es la mena de baja ley, se coloca en forma de escalera para que se utilice el solvente, que es el ácido sulfúrico. Este solvente se lleva a la parte superior del terreno y se deja que comience a caer a través de los pisos, y en este proceso es donde comienzan a ocurrir las reacciones que hace un momento expliqué. No olvidemos que hay lixiviación microbiana directa e indirecta. Y en la parte inferior ya encontramos el cobre, por ejemplo, separado con una valencia +2, y en ese lugar es donde se puede em, eh, reducir el cobre hasta tener una valencia 0 para poder ser separado de la solución. En estas soluciones, lo que normalmente se encuentra es ácido tibacilus ferroxidam, que es el principal microorganismo que más metal separa, pero también podemos encontrar otro. Y una característica importante de este proceso es que hay una buena aireación, que es lo que principalmente se necesita en el proceso para que este sea óptimo. Otra de las formas en las que se puede realizar la lixiviación microbiana es en tanques agitados, en donde el proceso biológico y químico es el mismo, pero la característica es que en estos tanques se necesita también que tenga una buena aireación. Otro de los parámetros importantes que se debe controlar en el medio es el pH, como lo mencionaba, y es la temperatura. En el caso del pH, es importante controlarlo debido a que cuando el pH se hace muy bajo, por debajo de 1, estos microorganismos, Acinetobacillus o Leptospirillum, pueden morir, pero también pueden crecer otros microorganismos que son de pH muy extremo, como es el caso de Ferroglobus, que hace un momento lo mencioné, que muy aparte de ser de vivir en un pH extremo, que puede llegar hasta casi 0, también su temperatura óptima es alta, es un termófilo. Aquí podemos encontrar en São Bento, en Brasil, uno de los tanques de lixiviación microbiana. En la actualidad, las plantas industriales que realizan este tipo de lixiviación microbiana, muchas de ellas ya tienen un proceso patentado. Y los principales países en donde se realiza en América del Sur, por ejemplo, es Chile y Brasil. Bueno, no he puesto estas cifras, pero aproximadamente el 30% del cobre que produce Chile lo hace mediante este método. Y Brasil, Australia, China también realizan estos métodos. Y uno de las patentes que tienen este mecanismo es Biox, que es aplicado a nivel mundial. Bien, esa es lo que acabamos de ver es una parte de la lixiviación microbiana que es aplicado en las minas. Pero también podemos aplicar esta misma tecnología en la recuperación de metales
preciados de alto valor económico como el oro y el cobre a partir de las placas electrónicas. Pero este proceso es un tanto diferente, sobre todo el pretratamiento, ya que en el bioreactor el proceso es el mismo. Eh, para poder recuperar estos metales en las placas electrónicas, lo primero que se hace es que se debe tratar con químicos a las placas para quitar el compuesto bifenil poli- policloro o los compuestos bifenilos policlorados, ya que este compuesto impide que los microorganismos puedan realizar la lixiviación microbiana. Y aparte, otra característica que tiene este compuesto es que es tóxico. Después del pretratamiento, lo que se hace es llevarlo a, a hacerlo en trozos y a molerlo hasta que sea casi polvillo. Y una vez que tiene este tamaño de partículas de polvo, que deben ser muy pequeñas, se los puede llevar a los bioreactores, en donde también encontramos a los microorganismos antes mencionados como ácido tiobacilos, para que puedan realizar la recuperación del oro. Esta tecnología no tiene muchos años y se está comenzando a investigar y hay una gran, hay un gran potencial debido a que no solamente se puede ver eh, desde los ojos, desde un punto de vista comercial, sino también desde un punto de vista ecológico. Eh, ¿Cuáles son las ventajas entonces que encontramos en esta tecnología? Requiere poca inversión de capital, ya que las bacterias eh, no es muy caro aislarlas, ni tampoco em, producirlas a gran escala, a comparación de los tratamientos químicos que se hacen en el proceso convencional de la producción de mina. Y las bacterias mismas producen el ácido sulfúrico, por ejemplo, que es el medio para poder separar los metales. Los costos de operación también son bajos en comparación con la metalurgia convencional. Hay una relativa ausencia de polución o contaminación ambiental durante el proceso, ya que el proceso convencional requiere de mucha quema de combustibles fósiles, lo cual eh, es un punto en contra para, 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 para reducir la contaminación ambiental y el tratamiento que se realiza con esta tecnología es para recuperar, y no solamente recuperar, sino también extraer los metales de baja ley, como lo mencioné en los relaves, en los botaderos, en las menas de baja ley. Y ahora, desde hace pocos años, en las placas electrónicas. La única desventaja, bueno, una de las pocas desventajas que tiene es que hay una alta producción de ácido sulfúrico, pero yo opino que con más estudios podemos eh, darle un buen uso a este ácido sulfúrico para que termine siendo reutilizable. Y ya para concluir, podemos decir que en la biominería es una rama de la biotecnología que utiliza los microorganismos en los diferentes aspectos de la explotación de los minerales, que va desde la concentración de las especies, la recuperación de los metales, como es en los procesos que he mencionado, la biolixiviación y la bioxidación, hasta su tarea en remediación ambiental. Ese es otro tema que es importante investigar y conocer porque se utilizan los microorganismos para la remediación ambiental
como por ejemplo también Bacillus, cuando hay drenajes ácidos de minas, se sabe que es importante el oxígeno para que ocurra estos drenajes, y lo que se desarrolla, por ejemplo, una solución que se les da son las geomembranas. Estas geomembranas impiden el paso del oxígeno y esto impide que el microorganismo realice el proceso ya antes mencionado para que se forme grandes cantidades de ácido sulfúrico y este forme los drenajes ácidos de mina. Existe un menor impacto ambiental y ahora lo que se puede optar es, en estos tipos de negocio es lo que se conoce como la bioeconomía, en donde podemos reutilizar todos los productos que se obtienen de los procesos que se hace en la minería. Bueno, aquí encontramos la bibliografía. Muchas gracias. Ahora, si tienen preguntas, estoy abierto a escucharlas. Sí, muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, buenas, mi nombre es Mónica, me presento, soy coordinadora general de Nexus y ahora vamos a dar inicio por la ronda de preguntas. Bueno, aquí hay uno de Diana Victoria Rosales que pregunta, ¿por qué en Perú no se usa la biolixiviación? No, bueno, no lo he mencionado, pero sí se utiliza la biolixiviación. Por ejemplo, Tamboraque, que es una mina que está acá en Lima, utiliza este proceso. Otra de las empresas que realiza este proceso es la Sauder, la que se encuentra en Arequipa. El detalle está en que en el Perú no es tan desarrollado como lo tiene Chile, por ejemplo, en donde ellos utilizan e investigan, destinan mucho dinero a la investigación de la lixiviación microbiana para obtener un mayor beneficio. Ellos nos ganan por muy poco en cuanto a la exportación de cobre. Primero, en segundo lugar, perdón, en primer lugar está en exportación de cobre a nivel mundial Chile y segundo está Perú, tercero está China. Em, en cuanto a esta tecnología, pues yo opino que si se invirtiera mucho más en cuanto a esta tecnología e invirtiéramos más en el desarrollo, en las minas, yo creo que podríamos fácilmente llegar a producir la cantidad de cobre que produce pues Chile. Y otra de las cosas importantes es que pues tenemos científicos importantes en el desarrollo de esta tecnología, como el doctor Mario Esparza, que él es trujillano, él estudió en la Universidad Nacional de Trujillo. Él desarrolla esta tecnología ahí, está como docente, pero miren lo que pasa, que cuando Chile ve mucho potencial en este tipo de investigadores, pues se los lleva, porque sea por la inversión en cuanto a los laboratorios, investigación, y en cuanto a eh, eh, en cuanto a su paga también. Este doctor está como docente en la Universidad de Chile. Y yo creo que es importante que lo que se debería de hacer pues es investigar más, destinar más dinero para que estos docentes con mucho potencial en el desarrollo de estas tecnologías pues se queden en el Perú y se siga desarrollando más esta tecnología. Cada vez se descubren otros microorganismos que realizan este proceso, ya que hay algunos microorganismos que no son muy difíciles de cultivar y los medios que se utilizan son bastante limitados en cuanto al aislamiento y al cultivo de estos microorganismos. Que ha sido
relativamente más sencillo de aislar Acinetobacillus, pero hay otros que estoy seguro que en la lixiviación microbiana, en donde hay un cultivo mixto, pues intervienen otros microorganismos importantes. Por eso es importante seguir investigando y seguir invirtiendo. Claro, sí, se debería de aprovechar mejor este potencial de tecnología, ¿verdad? En el Perú. Muchas gracias. Bueno, acá hay otra pregunta, Gabriel, dice de Daisy Quiroz, ¿cómo logran mantener el pH estable para que las bacterias realicen la biolixiviación? Sí, cuando los pHs, el nivel de pH baja, lo que se suele hacer en laboratorio, pues es utilizar bicarbonato para que no llegue por debajo de 1, ya que es perjudicial para estos microorganismos. Pero, pero también estos microorganismos que crecen a un pH muy bajo también tienen otro potencial de uso, ya que hay lugares en las minas en donde las temperaturas son bastante altas, por el mismo clima y por el mismo ambiente, en donde Acinetobacillus pues es muy poco efectivo, ya que esta bacteria es una bacteria mesófila. Su temperatura óptima es de 30 a 33 grados aproximadamente, y pues si aplicamos Acinetobacillus en estos lugares, no va a ser muy efectivo, que digamos. Y por eso podríamos estudiar también estos otros microorganismos que son de temperaturas más altas y a pHs también más ácidos, más bajos que 1. Ahí es importante remarcar eso, que el cultivo mixto de microorganismos es mucho mejor que realizarlo de manera aislada. Bien, aquí hay otra pregunta de Cintia Malú Dionisio de la Cruz. En la recuperación del oro de placas electrónicas, ¿cuánto se necesitaría de placas para obtener una buena cantidad de oro? Bueno, mucho depende de las placas, ¿no? Hay placas que de por sí tienen una buena cantidad de oro y que se necesitan muy pocas placas para que se pueda extraer. Hay otras placas que tienen una poca cantidad y que se necesitan una gran cantidad de kilos. Eh, lo, lo importante aquí es que el estudio que se está realizando, bueno, yo no estoy haciendo el estudio, yo estoy investigando sobre esta nueva tecnología, y que por el momento lo que se realiza es a un nivel de laboratorio, en donde los tanques veo que tienen a lo mucho 100 litros, y ellos utilizan 50 kilogramos de placa, pero a un nivel industrial pues se necesita una mayor cantidad y la recuperación también de oro es mucho mayor, ¿no? Y no solamente de oro, sino de cobre, también zinc. Pero claro, el que tiene un alto valor económico es el oro. Eh, a nivel industrial, pues ya es un poco más complejo, en donde se tienen que ver otros factores. Y sí, es relativamente rentable recuperar el metal preciado como el oro a partir de las placas. Gracias, Gabriel. La otra pregunta es de Junior Bustamante. Dice, ¿solo se usan microorganismos gram negativos? Si es así, ¿qué los hace idóneos para este proceso? Discúlpame, ¿me puedes repetir? Se escuchó entrecortado. Ya, discúlpame. Bueno, de Junior Bustamante su pregunta es, ¿solo se usan microorganismos gram negativos? Si es así, ¿qué los hace idóneos para este proceso? Eh, en la mayoría de estudios se encuentran microorganismos gram negativos. Sí. Estos microorganismos son idóneos porque
la membrana que tienen es una membrana especial en donde no permite el paso de gran cantidad de iones hidrógeno dentro de la célula. Es decir, el pH exterior es aproximadamente de 2, pero dentro de la célula, en el citoplasma, el pH es aproximadamente de 6.5, no baja de 6. Eso lo hace idóneo a estos microorganismos, pero como lo mencioné hace un momento, yo estoy seguro de que hay muchos más microorganismos que todavía no logramos aislar ni caracterizar, que podemos encontrar gran negativo, yo estoy completamente seguro de eso, pero que son difíciles de cultivar, ya sea por los medios o por sus características eh, fisiológicas y entre otros factores que intervienen. Muchas gracias por responder. Hay otras preguntas del Facebook que dice Denise Guamaní Condori. Dice, buenos días, muchas gracias por la ponencia. Mi duda es, ¿cree usted que la UNAL posee en sus laboratorios los equipos y materiales necesarios para las pruebas de biolixiviación? Sí, los equipos, bueno, hay equipos que son, que las universidades que han adquirido, que investigan mucho la lixiviación microbiana, pues tienen equipos avanzados, pero con equipos simples también se puede hacer. Claro que la diferencia es que es mucho más trabajo, ¿no? Hay más pasos que realizar, el protocolo es mucho más tedioso, pero sí se puede realizar. Y otra alternativa es que pues comencemos a hacer proyectos en cuanto a la investigación de la lixiviación microbiana, pues para ir adquiriendo más equipos, ¿no? Es lo que comúnmente hacen muchos docentes de la universidad, ¿no? Y pues yo creo que en la universidad, pues por lo mismo que conocemos mucho sobre microorganismos, sería un gran área de estudio, la lixiviación microbiana, para seguir innovando y descubriendo más microorganismos y aportando más a la tecnología de lixiviación. Es un trabajo que se va a realizar, que se puede realizar durante muchos años, pero que es estar ahí, ¿no? Es estar constantemente investigando, buscando concursos para adquirir más equipos. Pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. Y yo estoy trabajando con la coordinadora del círculo, que es la profesora Mariflor, y con el profesor Maita en su laboratorio de bioremediación. Aunque, bueno, debido a la situación actual, pues hemos paralizado muchas cosas y ha habido un retraso, pero esto es lo que se quiere investigar, ¿no? Es lo que se quiere hacer. Tenemos el apoyo de los profesores y yo creo que es una buena oportunidad, no hay que desperdiciarla. Claro. Bueno, aquí hay otras preguntas del doctor Ernesto Ormeño Orrillo. Dijiste que es mejor aislar bacterias lixiviantes in situ en lugar de comprar cepas. Por favor, explica por qué. Sí, ha habido casos en donde hay empresas que venden estas cepas así de ácido tiobacilos, pero cuando esta cepa se la lleva a una mina, estas cepas tienen una adaptación, sí, tienen una adaptación, están acostumbradas a parámetros de temperatura y, y otros parámetros como el pH, en donde si lo llevamos de estos parámetros a, a otros parámetros en donde varía su pH o su temperatura,
pues no tienen una buena eficacia debido a esto, ¿no? Por ejemplo, eh, normalmente, como lo decía, se han encontrado que las cepas de Thiobacillus, de Acinetobacillus, tienen una temperatura óptima entre 30 y 33 grados, pero hay lugares en donde yo estoy seguro que su temperatura óptima puede ser 35 o 34. Y si lo llevamos a la mina, en donde la temperatura de la mina es 30 grados, esa diferencia de temperatura de 5 grados hace que el microorganismo no sea tan eficaz, ya que este microorganismo ha crecido, esta cepa que se ha vendido a la mina ha crecido en esta temperatura de 35 grados y está fisiológicamente adaptada a tener una alta eficacia a esa temperatura, pero las cepas que se obtienen in situ están acostumbradas fisiológicamente a trabajar a 30 grados y son altamente eficaces a esa temperatura. Lo mismo pasa con el pH. Entre cepas de la misma especie hay diferencias en cuanto a su adaptación fisiológica. Y por otro lado también el contenido de los minerales, las proporciones de los minerales, sea de pirita, arsenopirita o calcopirita, Me in gusta, sí, situ, ¿no? están acostumbradas, están adaptadas fisiológicamente a trabajar eficazmente con las proporciones de mineral de ese lugar Sí, el material pueden está proveer, feito. que las que puede proveer una empresa. Bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Jenny Lisbeck, Pastor Izquierdo. Dice, en contraste con el ácido sulfúrico, ¿qué tan eficiente sería utilizar ácidos orgánicos en estos procesos? Eh, la eficacia con el ácido sulfúrico es debido a que el mismo microorganismo produce el ácido sulfúrico, como se puede ver aquí. Entonces, el microorganismo está adaptado fisiológicamente al medio con ácido sulfúrico. La eficacia de su trabajo es en este medio. Hacerlo o realizarlo en ácidos orgánicos, pues no, en verdad no he buscado, pero sería interesante buscar porque hay casos, no de Acinetobacillus, pero hay microorganismos que, debido al ambiente limitado de componentes, realizan el trabajo, pero cuando se le agrega, se ha experimentado que se le agrega otros componentes, por ejemplo, ácido acético y otros componentes orgánicos, pues la producción, por ejemplo, hablo de bacterias que producen metano, su producción de metano ha sido mucho mayor que, que eh, simulando su ambiente natural. Esa es otra área que se puede investigar, que habría que ver si es que otros compuestos orgánicos podrían estimular a estas cepas, este tipo de microorganismos. Pero normalmente este tipo de microorganismos no, no funcionan bien con ácidos orgánicos. Es más, a veces incluso es tóxico para los microorganismos. Pero yo me acuerdo haber leído, no tengo el nombre, pero yo me acuerdo haber leído que una de las cepas que realiza esta lixiviación microbiana sí necesita de extracto de levadura. Yo he leído eso. Y, y ahí, por ejemplo, tenemos componentes orgánicos que estimulan a la bacteria a ser más eficaz y a un crecimiento más rápido. Entonces sí, esa área es interesante estudiarla, pero bueno, es eso, ¿no? Estudiar, dedicarnos a eso y participar en concursos para
para seguir descubriendo este mundo tan interesante y sobre todo de bajo impacto ambiental que genera. Aquí hay otra pregunta de, bueno, Tiffany Carla Vera Rodríguez. ¿Qué se hace con el ácido sulfúrico residual? Por el momento, como lo mencionaba, todavía no, no vemos qué hacer. Una desventaja es esa, que hay una alta producción de ácido sulfúrico, pero podemos buscar alternativas, podemos filtrar este ácido y utilizarlo para venderlo a los laboratorios. Yo estoy seguro de que este ácido sulfúrico que se produce, pues hay un valor económico que se puede realizar. El detalle está en que sí es económicamente rentable, ¿no? Ya que cuando el ácido residual que queda, no queda solamente ácido, sino queda con partículas de minerales. Y pues en el proceso de filtración de ácido es lo que es económicamente no tan rentable, ¿no? También es otra área de estudio que podemos investigar y que estoy seguro que eh, encontrando más tecnología se puede hacer más económicamente rentable. Bien, en cuanto a la pregunta de Angie Huertas, ¿cuánto es el costo de reproducir a nivel industrial los procesos de biolixiviación? ¿Es conveniente? Bueno, yo no lo he visto a nivel industrial, pero como le he mencionado, em, sí es conveniente porque, por ejemplo, el cobre o el oro que tú lo destinas como relave o como una mena de baja ley que en el proceso convencional químico lo botarías, no lo utilizarías, pues con estos microorganismos puedes obtener estos metales. El oro que es el que mayor valor económico tiene, pues hace que este proceso, esta tecnología sea rentable, ¿no? Y aumentar la producción, como es el caso del cobre. Como lo mencioné también, Chile, el 30% de su producción anual es a través de esta tecnología. Y bueno, si uno ve las estadísticas de producción anual de cobre que realiza Chile, pues son miles y miles de toneladas, lo cual lo hace rentable esta tecnología. Ya, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es de Lucero Arbaiza. Creo que ya fue contestado, pero bueno, ¿por qué no se podría comprar cepas de las bacterias? Ya. Bueno, como le respondí al doctor Ormeño, es difícil debido a sus condiciones fisiológicas en las que ha crecido estas bacterias, que muchas veces las proveen las empresas, a diferencia de las bacterias in situ, ya que los parámetros ambientales en los que crece, como temperatura, proporción de mineral de pirita, calcopirita y otros minerales, pues es mucho mejor la bacteria in situ que la que nos provee la empresa. Son más eficaces, ya que cuando vamos a hacer el tratamiento de la exhibición microbiana, pues se utilizan los minerales del lugar, las cuales tienen las condiciones ambientales más óptimas para que el microorganismo trabaje, sea temperaturas, incluso pH, a diferencia de las que nos proveen de una empresa que puede ser que los parámetros de eficacia de estas bacterias sean diferentes. Una diferencia en unas temperaturas de 4 o 5 grados
a nivel industrial, en cuanto a eficacia, en cuanto a tiempo, en cuanto a costos, genera una gran diferencia. Claro, también, como bien lo mencionaste, también depende de la eficiencia. Bueno, en cuanto, otra pregunta, Valeria Alicia Suárez Germana dice, gracias por su presentación. Para poder conocer sobre estas temáticas, ¿qué tipo de cursos recomiendas fuera de la malla de biotecnología? Bueno, eh, pues para empezar, tendríamos que conocer a profundidad el proceso convencional, el proceso químico, ¿no? Que es un poco de hidrometalurgia, y ya que cuando observamos problemas en estos procesos, como es el caso de menas de baja ley, pues podemos darle soluciones eh, con las tecnologías de la exhibición microbiana. Eh, para estos casos, pues es estudiar la parte de los minerales e incluso la parte de em, estudiar los minerales, su conformación. Algunos tienen una conformación tetraédrica, octaédrica. A un nivel molecular, pues en las interacciones que existe entre el mineral y el microorganismo a nivel molecular, entre las proteínas que realizan estos procesos, pues es importante conocer las conformaciones tridimensionales. Ah, pues es lo que básicamente yo he comenzado a investigar para poder estudiar más a fondo el proceso de la exhibición, ¿no? Hay artículos científicos en donde em, hablan justamente de eso, de las interacciones a nivel molecular y lo que se quiere hacer, ¿no? Pero también es otra área de estudio bastante grande a nivel molecular. La bioinformática también es importante en estas áreas porque eh, aquellos microorganismos que no se pueden cultivar mediante la metagenómica, podemos encontrar otros microorganismos y estos, pues eh, con las manipulaciones genéticas que se puede hacer en las bacterias, podemos obtener también una mayor eficacia en el proceso. Pero esta área de estudios, bueno, yo no la he tocado todavía. Yo estoy viendo todavía el proceso a nivel de laboratorio, pero sin manipulación genética, pero también es otra área importante. Estoy seguro de que estos microorganismos que no se pueden cultivar en laboratorio tienen su- su- sus vías, sus mecanismos que probablemente también sean altamente eficaces. Pero es eso, esas áreas, la genómica, la bioinformática y un poco del proceso de la metalurgia. Bien, muchas gracias, Gabriel. Bueno, solo hay esta pregunta por vía Facebook, que es de Yanil Yahanilin, sobre cuál es el volumen estándar con el que trabajan los bioreactores y qué tipo de medios se suelen usar. Uy, los bioreactores, pues, en el caso de los tanques agitados son 10.000 litros, 100.000 litros, dependiendo de la capacidad con la que se construya, ¿no? Eh, en otros casos, como por ejemplo eh, en, en los terrenos de exhibición en pila, pues son toneladas y toneladas de, de material con el que se trabaja. Mucho depende de qué tipo mm, de proceso se vaya a realizar, ¿no? Y el medio convencional es el medio 9K, es el que más se ha utilizado y más investigado para el cultivo de, sobre todo, ácido tiobacillus, que es hasta ahora
el Acinetobacillus ferruginum es sobre todo la bacteria que se ha encontrado que tiene mayor eficacia en cuanto al proceso de lixiviación microbiana. Bien, muchísimas gracias, Gabriel, por haber resuelto todas las dudas que han tenido el público, tanto por medio de la plataforma Zoom y también vía Facebook. Y bueno, algunos estaban pidiendo si tenía algún medio de contacto para que pueda conversar con usted, ya que les encantó el tema que ha expuesto. Quizás Sí. el correo podría compartir. Sí, a ver, este es mi correo y este es el correo del Círculo de Investigación. Listo, muchísimas gracias, Gabriel, en serio. Bueno, ahora damos como cierre de la ronda de preguntas y bueno, doy pase a mi compañera Fátima y darte gracias por haber resuelto las preguntas de todo el público. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días, mi nombre es Fátima González, apoyo del área de comunicaciones de Nexus. Antes de culminar la ponencia, Gabriel, ¿tendrás algunas palabras finales para el público? Sí, bueno, agradecerles su presencia vía internet, el interés que tienen y por las preguntas. Yo estoy seguro que de aquí, de algunos interesados, pues alguien se va a dedicar tal vez a estudiar estas tecnologías y eso sería un gran avance para la innovación en cuanto a este tipo de tecnologías.